Muchas gracias, presidente. El gobierno puso a la oposición entre la espada y la pared. Ha sido la frase que ha repetido el oficialismo toda esta tarde. En este proyecto, como bancada, nosotros votamos a favor en general para que hubiera una transferencia, un ingreso familiar de emergencia y que de esa manera durante este invierno pudiéramos darle la oportunidad a muchas familias de poder quedarse en casa y cuidar su salud. Pero hemos sido duramente críticos. Es más, rechazamos los detalles que en este caso definen la magnitud del proyecto porque hacen imposible, inviable que una familia pueda tomar esa decisión de cuidarse a ellos y a sus familias. El oficialismo, apegado a los manuales de propaganda política, desvía el foco sobre los montos que mantienen bajo la línea de la indigencia a las familias y se enfoca en el carácter obstruccionista o colaboracionista de la oposición. El gobierno omite que hubo una postura unitaria acá en la Cámara, con una propuesta concreta que desde marzo le venimos proponiendo, y luego una opción distinta, incluso mucho más moderada en el Senado, y que ni siquiera eso fue capaz de conceder. Pero lamentablemente el gobierno pensó que esta sería una concesión inaceptable a la oposición, y no una concesión para la población. El gobierno prefirió el orgullo para mandar una señal política ineludible a la oposición en vez de enfocarse en las necesidades de las familias chilenas. No creo que alguien en esta sala tenga la cara para poder decir que puede vivir con 65.000 pesos al mes y disminuyendo. Nos caricaturizan diciendo que todos diríamos que era insuficiente, que a todo monto, que la plata es infinita. No es cierto. Dijimos la línea de la pobreza que el propio Ministerio de Desarrollo Social fija. Nuestra propuesta costaba 0,7 puntos del PIB adicionales. 0,7 puntos del PIB adicionales por una única vez. Si alguien nos dice, radicales, por no querer que la gente viva debajo de la línea de pobreza extrema, entonces lo somos. El problema es concreto. Ante esta disyuntiva, las familias obviamente van a tener que optar por alguna forma de ingreso adicional. Algunas familias se expondrán al virus, saliendo con miedo a trabajar. Otras, peor, caerán en el lamentable círculo de la delincuencia y todos nos asombraremos porque la delincuencia sube. Otras van a quedar endeudadas en sus casas, en las casas comerciales para poder comprar comida. Y esto último es lo que quisiera poner énfasis. Alguien se va a endeudar. ¿Van a ser las familias a las tasas usureras que tienen las casas comerciales y la banca? ¿O va a ser el Estado a una tasa preferencialmente baja? Chile tiene los fondos soberanos, tiene la capacidad de tener deuda porque tenemos la deuda neta más baja de los países de la OECD. ¿Cuándo, si no ahora, es el momento de activar esos recursos? Después, cuando las familias lleguen a los municipios decepcionadas, diciendo, a mí no me llegó nada, cuando la clase media se dé cuenta que quedó excluida por tener algún ingreso formal y no le llegue ni un peso, 0 pesos, no digan no lo vimos, no digan fue inesperado, no digan ups, se nos cayó el proyecto, no sabíamos que eso no venía en el proyecto, porque se lo hemos dicho en todas las instancias. Cuando las familias trabajadoras no respeten la cuarentena porque salieron a trabajar para parar la olla, no se sorprendan y no se atrevan a decir que las familias son irresponsables porque están queriendo comer, porque están queriendo parar la olla, porque están queriendo alimentar a sus hijos y a sus hijas. Y con esta plata no va a ser posible. Entonces, señor presidente, nosotros al menos como bancada desde el Frente Amplio no vamos a ser cómplices de esto. No vamos a concurrir a la votación favorable de este proyecto para que después, con altanería, los ministros vengan y nos digan, pero ustedes aprobaron este proyecto, pues. ¿Cómo van a reclamar el bono COVID que no le llegaba a más gente si ustedes lo aprobaron? No, señores, el gobierno se tiene que hacer cargo de un proyecto que condena a las familias en la peor pandemia de los últimos 100 años a vivir bajo la línea de la pobreza o tener que salir a encontrar una fuente de financiamiento, deuda, delincuencia o tener que exponer su salud y la de sus familias en la peor pandemia de los últimos 100 años. Por eso nosotros nos vamos a abstener, presidente. Muchas gracias.